hablar sobre las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Primero vamos a ver en dónde vamos a usar las funciones trigonométricas. Como su nombre lo dice, trigonométricas se va a referir al triángulo que siempre será rectángulo. Y el triángulo rectángulo siempre va a estar conformado por un ángulo recto. Y los demás, ya sean agudos o obtusos, va a estar conformado por tres ángulos A, B y C. Tres lados, B, C y A. B, C y A. Entonces, pues las funciones trigonométricas son las que van a dar el valor de los ángulos. En este caso solamente el de B y A, puesto que ya sabemos, el ángulo recto ya sabemos que es de 90 grados. Entonces, las funciones trigonométricas son el vamos a tomar el ángulo A. Entonces seno del ángulo A es igual a cateto opuesto, que como aquí marcamos que es A. El cateto opuesto siempre va a estar el que está al lado opuesto a donde está el ángulo. Y el cateto adyacente siempre va a estar el que esté conformando ese vértice que forma el ángulo. Y la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo que conforma ese triángulo. Entonces, seno del ángulo A es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Hipotenusa, el lado más largo es C. Entonces, otra es coseno del ángulo A. El coseno del ángulo A es el cateto adyacente, en este caso es B, sobre la hipotenusa, es C. Entonces, ahí está también la tangente del ángulo A, es igual a el cateto opuesto, que es A, sobre el cateto adyacente, es B. Y sus recíprocas, que en este caso la recíproca de seno es la cosecante, y recíprocas quiere decir que es lo contrario a lo de seno. Esta razón sería lo inverso. Entonces, cosecante del ángulo A es AC, que es la hipotenusa, sobre A, cateto opuesto. Y la recíproca de coseno de A es secante de A, el ángulo A. La recíproca va a ser lo inverso de coseno. Entonces, C, que es la hipotenusa, sobre B, que es el cateto adyacente. Ahora, la recíproca de tangente es cotangente del ángulo A. La recíproca, y entonces es lo inverso a tangente, entonces está conformada por el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y estas van a ser las fórmulas o las funciones trigonométricas, y con ellas, como había dicho, se van a calcular los ángulos que conforman el triángulo rectángulo, excepto el triángulo recto. Ahora, hay problemas donde tendrán que calcular tanto ángulos como lados, y para ello, para los lados, se utiliza el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras lo que nos va a calcular van a ser los lados de sus triángulos. Entonces, la fórmula del teorema de Pitágoras, o el teorema de Pitágoras, es C, que representa la hipotenusa, es igual a la A cuadrada más B cuadrada, y AB representan los catetos.
pueden variar, este puede haber sido B o este puede haber sido A. Eso no importa, lo que siempre va a importar es que el valor de la hipotenusa nunca lo cambien por diferentes variables que contengan la de catetos. Entonces, esta sería la principal. Pero para calcular ya sea el cateto A es igual al cateto cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos un cateto al cuadrado. Y de igual forma, si quieren calcular el otro, es b al cuadrado, el cateto al cuadrado es igual a c al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Estas son las fórmulas del teorema de Pitágoras, pero la principal es esta. Entonces, nos vamos directamente a los problemas. Utilizando las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. El problema es el siguiente. Aquí el problema nos da un triángulo rectángulo donde nos da el valor, nos da tres datos solamente. Este es B, este es A, este es C, este es C, este es A. Los datos que nos dan, datos son B, el ángulo B, que es el ángulo recto, entonces 90 grados, A, que vale 5 metros, y C, que vale 7 metros. Entonces A 5 metros, C 7 metros. Y las incógnitas son el ángulo C, que no sabemos cuánto vale, el lado B, que tampoco sabemos, el ángulo A, que tampoco sabemos. Entonces, utilizando las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, vamos a resolver este triángulo. Primero, depende con lo que quieren empezar, en este caso vamos a empezar a calcular B, el lado B. Calcular B. Y en este caso, en el triángulo nos dan dos lados. B es la hipotenusa, entonces utilizamos la fórmula principal del teorema de Pitágoras, que sería c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. En este caso c es b, a puede ser el cateto que mide 5 y b puede ser el cateto que mide 7 metros. Sustituimos, la c la cambiamos por b al cuadrado, la e sustituimos por 5 metros al cuadrado, más c que sustituimos, entonces es 7 metros al cuadrado. Elevamos al cuadrado 5 metros y nos da 25 metros cuadrados, más elevamos al cuadrado 7 metros, es 49 metros cuadrados. Sumamos y al mismo tiempo el exponente 2 que conforma b va a pasar como raíz.
sumamos y nos da 74 metros cuadrados. Entonces, B, hacemos la raíz de 74 y es 8.6 metros. ¿Por qué metros? Porque 2, que es la raíz, entre 2, que es el exponente de m, es igual a 1. Entonces, m a la 1 es igual a m. Entonces, B es igual a 8.6 metros. Ya calculamos B. Ahora, vamos a calcular el ángulo C. Para ello, dependiendo, ya tenemos B, que en este caso es 8.6 metros. Vamos a utilizar la función trigonométrica que le corresponda para realizar este ejercicio, para calcular C. En este caso tenemos el cateto, ya tenemos la hipotenusa, el cateto, entonces podemos utilizar la que quisiéramos. Vamos a calcular, no sé, vamos a hacer esto. Para calcular C. Calcular el ángulo C. Vamos a utilizar la tangente. Vamos a utilizar seno. El ángulo C es igual al cateto opuesto, 7 metros. 7 metros sobre la hipotenusa, que es 8.6 metros. Sacamos la división y el resultado que nos va a dar es entonces el resultado sería 7 sobre 8.6 nos da .8139. Este valor se va a calcular en las tablas de Arquímedes Caballero o tablas matemáticas, y en la tabla de seno vamos a buscar este valor. Buscamos entonces 81. El ángulo C es igual a 54 grados 20, 29, 29 minutos. Ya calculamos C.
dio un resultado de 54 minutos, 24 grados, 29 minutos. Ahora vamos a calcular A. Pero en este caso, el ángulo A en esta parte ya va a estar más fácil, porque un ángulo, los ángulos interiores de un triángulo nos va a dar un resultado de 180. Entonces sumamos el ángulo C más los 90 grados, que es B, y nos va a dar un resultado de 144 grados 29 minutos. Esto se lo vamos a restar a 180 en este caso, pero como 180 no tiene minutos, lo vamos a pasar para que tenga minutos. Sería 179 grados 60 minutos. Menos, le restamos el valor que nos dio la suma. Tres, 5, 5. Y ya tenemos el valor de A. Y bueno, así es como se resuelve un triángulo rectángulo, y espero que sí hayan entendido.